Número 13. Entre las ciudades de Jutlandia, Viborg ocupa un lugar destacado con razón. Es la sede de un obispado, tiene una catedral hermosa pero casi completamente nueva, un jardín encantador, un lago de gran belleza y muchas cigüeñas. Cerca de allí se encuentra Hoel, considerada una de las cosas más bonitas de Dinamarca, y muy cerca está Finderup, donde Marsk Stig asesinó al rey Erik Klipping el día de Santa Cecilia, en el año 1286. 56 golpes de mazas de hierro de cabeza cuadrada quedaron marcados en el cráneo de Erik cuando se abrió su tumba en el siglo XVII. Pero no estoy escribiendo una guía. Hay buenos hoteles en Viborg, el Preislers y el Phoenix son todo lo que se puede desear. Pero mi primo, cuyas experiencias tengo que contarles ahora, fue al Golden Lion la primera vez que visitó Viborg. No ha vuelto desde entonces, y las siguientes páginas tal vez expliquen la razón de su abstención. El Golden Lion es uno de los pocos edificios de la ciudad que no fueron destruidos en el gran incendio de 1726, que prácticamente demolió la catedral, el Sognekirke, el Radhus y muchas otras cosas antiguas e interesantes. Es una gran casa de ladrillo rojo, es decir, la fachada es de ladrillo, con escalones de cuña en los frontones y un texto sobre la puerta, pero el patio al que llega el ómnibus es de madera y yeso blanco y negro. El sol se estaba poniendo en el cielo cuando mi primo se acercó a la puerta, y la luz incidió de lleno en la imponente fachada de la casa. Estaba encantado con el aspecto anticuado del lugar, y se prometió una estancia completamente satisfactoria y divertida en una posada tan típica de la antigua Jutlandia. No eran los negocios en el sentido ordinario de la palabra lo que había llevado al señor Anderson a Viborg. Estaba realizando algunas investigaciones sobre la historia de la Iglesia de Dinamarca, y había llegado a su conocimiento que en la Kiksarkiv de Viborg había documentos, salvados del fuego, relacionados con los últimos días del catolicismo romano en el país. Por lo tanto, propuso dedicar un tiempo considerable, tal vez hasta 15 o 30 días, a examinarlos y copiarlos, y esperaba que el León de Oro pudiera proporcionarle una habitación lo suficientemente grande como para servir tanto de dormitorio como de estudio. Explicó sus deseos al propietario, y tras pensarlo un poco, este sugirió que tal vez la mejor opción sería que el caballero viera una o dos de las habitaciones más grandes y eligiera una. Parecía una buena idea. El último piso fue rechazado rápidamente porque suponía demasiado esfuerzo subir después de la jornada laboral, el segundo piso no contenía ninguna habitación con las dimensiones exactas requeridas, pero en el primer piso había 2 o 3 habitaciones que, en cuanto a tamaño, se adaptarían perfectamente. El casero estaba muy a favor del número 17. Pero el señor Anderson señaló que sus ventanas daban solo a la pared en blanco de la casa de al lado y que estaría muy oscuro por la tarde. El número 12 o el número 14 serían mejores, ya que ambos daban a la calle, y la brillante luz del atardecer y la bonita vista compensarían con creces el ruido adicional. Finalmente se seleccionó el número 12. Al igual que sus vecinos, tenía 3 ventanas, todas en un lado de la habitación, era bastante alto e inusualmente largo. No había, por supuesto, chimenea, pero la estufa era hermosa y bastante antigua, una construcción de hierro fundido, en cuyo lateral había una representación de Abraham sacrificando a Isaac, y la inscripción, 1 Bag Mous, Cap 22, en la parte superior. Nada más en la habitación era notable, el único cuadro interesante era una vieja lámina coloreada de la ciudad, fechada alrededor de 1820. Se acercaba la hora de la cena, pero cuando Anderson, refrescado por las abluciones habituales, bajó la escalera, aún quedaban unos minutos antes de que sonara el timbre. Los dedicó a examinar la lista de sus compañeros de habitación. Como es habitual en Dinamarca, sus nombres estaban escritos en una gran pizarra, divididos en columnas y líneas, y los números de las habitaciones estaban pintados al principio de cada línea. La lista no era emocionante. Había un abogado, Osak Forer, un alemán y algunos estafadores de Copenhague.
El único punto que sugería algo en lo que pensar era la ausencia de un número 13 en la lista de habitaciones, e incluso esto era algo que Anderson ya había notado media docena de veces en su experiencia con hoteles daneses. No pudo evitar preguntarse si la objeción a ese número en particular, por común que fuera, estaba tan extendida y era tan fuerte que dificultaba dejar una habitación con ese número, y decidió preguntarle al propietario si él y sus colegas de profesión se habían encontrado realmente con muchos clientes que se negaban a alojarse en la 13ª habitación. No tenía nada que contarme, le estoy contando la historia tal y como se la oí, sobre lo que pasó en la cena, y la velada, que se pasó deshaciendo y ordenando su ropa, libros y papeles, no fue más movida. Hacia las 11 decidió irse a la cama, pero, como a muchas otras personas hoy en día, un preliminar casi necesario para irse a la cama, si quería dormir, era leer unas cuantas páginas impresas, y ahora recordaba que el libro en particular que había estado leyendo en el tren, y que solo lo satisfaría en ese momento, estaba en el bolsillo de su abrigo, que entonces colgaba de una percha fuera del comedor. Bajar corriendo a buscarlo fue cosa de un momento, como los pasillos no estaban en absoluto oscuros, no le resultó difícil encontrar el camino de vuelta a su propia puerta. Al menos eso pensó, pero cuando llegó allí y giró el pomo, la puerta se negó por completo a abrirse y oyó un movimiento apresurado hacia ella desde el interior. Había probado la puerta equivocada, por supuesto. ¿Su habitación estaba a la derecha o a la izquierda? Echó un vistazo al número, era el 13. Su habitación estaría a la izquierda, y así era. Y no se le ocurrió hasta que llevaba unos minutos en la cama, había leído sus acostumbradas 3 o 4 páginas de su libro, había apagado la luz y se había dado la vuelta para irse a dormir, que, aunque en la pizarra del hotel no había ningún número 13, sin duda había una habitación con ese número en el hotel. Lamentó no haberla elegido para él. Quizá le habría hecho un pequeño favor al propietario ocupándola, y le habría dado la oportunidad de decir que un caballero inglés de buena cuna había vivido en ella durante 3 semanas y le había gustado mucho. Pero probablemente se utilizaba como habitación de servicio o algo así. Después de todo, lo más probable es que no fuera una habitación tan grande o buena como la suya. Y miró somnoliento la habitación, que era bastante perceptible en la penumbra de la farola. Era un efecto curioso, pensó. Las habitaciones suelen parecer más grandes con luz tenue que con luz plena, pero esta parecía haberse contraído en longitud y haberse elevado proporcionalmente. Bueno, el sueño era más importante que estas vagas cavilaciones, y se fue a dormir. Al día siguiente de su llegada, Anderson atacó el Riksarkiv de Viborg. Fue, como cabría esperar en Dinamarca, recibido amablemente, y se le facilitó al máximo el acceso a todo lo que deseaba ver. Los documentos que se le presentaron eran mucho más numerosos e interesantes de lo que había previsto. Además de los documentos oficiales, había un gran paquete de correspondencia relacionada con el obispo Jorgen Fries, el último católico romano que ocupó la sede, y en ellos aparecían muchos detalles divertidos y lo que se denominan íntimos, de la vida privada y el carácter individual. Se hablaba mucho de una casa propiedad del obispo, pero no habitada por él, en la ciudad. Su inquilino era aparentemente un escándalo y un obstáculo para el partido reformista. Era una vergüenza para la ciudad, escribieron, practicaba artes secretas y malvadas, y había vendido su alma al enemigo. Era propio de la corrupción y la superstición de la iglesia babilónica que el obispo patrocinara y albergara a una víbora y chupasangre como él. El obispo se enfrentó a estos reproches con valentía, protestó por su propio rechazo a todas las cosas como las artes secretas, y exigió a sus antagonistas que llevaran el asunto ante el tribunal adecuado, por supuesto, el tribunal espiritual, y lo investigaran a fondo. Nadie podía estar más dispuesto y preparado que él mismo para condenar a Mag. Nicolás Franken si las pruebas demostraban que era culpable de alguno de los delitos que se le imputaban informalmente. Anderson no tuvo tiempo de hacer más que echar un vistazo a la siguiente carta del líder protestante,
Rasmus Nielsen, antes de que la oficina de registros cerrara por ese día, pero captó su tenor general, que era en el sentido de que los hombres cristianos ya no estaban sujetos a las decisiones de los obispos de Roma, y que el tribunal del obispo no era, ni podía ser, un tribunal apto o competente para juzgar una causa tan grave y de tanto peso. Al salir de la oficina, el señor Anderson fue acompañado por el anciano caballero que la presidía, y mientras caminaban, la conversación giró muy naturalmente hacia los documentos de los que acabo de hablar. Ernst Cavenius, el archivero de Viborg, aunque estaba muy bien informado sobre el conjunto de los documentos a su cargo, no era especialista en los del período de la Reforma. Estaba muy interesado en lo que Anderson tenía que decirle sobre ellos. Dijo que esperaba con gran placer la publicación en la que el señor Anderson hablaba de plasmar su contenido. Esta casa del obispo Fries, añadió, es un gran enigma para mí, no sé dónde pudo haber estado. He estudiado detenidamente la topografía de la antigua Viborg, pero es una verdadera lástima, del antiguo terrier de la propiedad del obispo que se hizo en 1560, y del que tenemos la mayor parte en el archivo, solo falta la pieza que tenía la lista de la propiedad de la ciudad. No importa. Quizás algún día lo encuentre. Después de hacer algo de ejercicio, no recuerdo exactamente cómo ni dónde, Anderson regresó al Golden Lion, a su cena, a su juego de paciencia y a su cama. De camino a su habitación se le ocurrió que se había olvidado de hablar con el propietario sobre la omisión del número 13 en el tablón de anuncios del hotel, y también que sería mejor asegurarse de que el número 13 existía realmente antes de hacer referencia al asunto. La decisión no fue difícil de tomar. Había una puerta con un número tan claro como podía ser, y evidentemente se estaba realizando algún tipo de trabajo en su interior, ya que al acercarse a la puerta pudo oír pasos y voces, o una voz, en su interior. Durante los pocos segundos en los que se detuvo para asegurarse del número, los pasos cesaron, aparentemente muy cerca de la puerta, y se sorprendió un poco al oír una respiración rápida y sibilante como la de una persona muy excitada. Se dirigió a su propia habitación y de nuevo se sorprendió al descubrirlo mucho más pequeña que le parecía ahora que cuando la había elegido. Fue una ligera decepción, pero solo ligera. Si realmente no le parecía lo suficientemente grande, podía cambiarse a otro muy fácilmente. Mientras tanto, quería algo, si mal no recuerdo, era un pañuelo de bolsillo, de su baúl, que el portero había colocado en un caballete o taburete muy inadecuado contra la pared en el extremo más alejado de la habitación de su cama. Aquí había algo muy curioso, el baúl no estaba a la vista. Lo habían movido los serviciales criados, sin duda, el contenido se había puesto en el armario. No, ninguno de ellos estaba allí. Esto era irritante. Descartó de inmediato la idea de un robo. Estas cosas rara vez suceden en Dinamarca, pero ciertamente se había cometido alguna estupidez, lo cual no es tan infrecuente, y había que hablar seriamente con el estuepige. Fuera lo que quería, no era tan necesario para su comodidad que no pudiera esperar hasta la mañana para ello, y por lo tanto decidió no tocar el timbre y molestar a los sirvientes. Se acercó a la ventana, la de la derecha, y miró hacia la tranquila calle. Había un edificio alto enfrente, con grandes espacios de pared muerta, no había transeúntes, una noche oscura, y muy poco que ver de ningún tipo. La luz estaba detrás de él y podía ver claramente su propia sombra proyectada en la pared de enfrente. También la sombra del hombre barbudo del número 11 a la izquierda, que iba y venía en mangas de camisa una o dos veces, y se le vio primero cepillándose el pelo y más tarde en camisón. También la sombra del ocupante del número 13 a la derecha. Esto podría ser más interesante. El número 13 estaba, como él, apoyado en el alféizar de la ventana mirando a la calle. ¿Parecía un hombre alto y delgado, o era una mujer? Al menos, era alguien que se cubría la cabeza con algún tipo de paño antes de acostarse, y, pensó, debía de tener una pantalla de lámpara roja, y la lámpara debía de parpadear mucho.
Había un claro parpadeo de luz roja apagada en la pared de enfrente. Se estiró un poco para ver si podía distinguir algo más de la figura, pero aparte de un pliegue de algún material claro, tal vez blanco, en el alféizar de la ventana, no pudo ver nada. Ahora se oyó un paso distante en la calle, y su aproximación pareció recordar al número 13 su posición expuesta, pues muy rápida y repentinamente se apartó de la ventana, y su luz roja se apagó. Anderson, que había estado fumando un cigarrillo, puso el extremo en el alféizar de la ventana y se fue a la cama. A la mañana siguiente, la criada lo despertó con agua caliente, etc. Se despertó y, después de pensar las palabras danesas correctas, dijo lo más claramente que pudo. «No debes mover mi maleta». «¿Dónde está?» Como no es raro, la criada se rió y se fue sin dar una respuesta clara. Anderson, bastante irritado, se incorporó en la cama con la intención de llamarla, pero permaneció sentado, mirando fijamente al frente. Allí estaba su maleta en su caballete, exactamente donde había visto que el portero la puso cuando llegó. Fue un duro golpe para un hombre que se enorgullecía de su precisión de observación. ¿Cómo pudo haberlo pasado por alto la noche anterior? No pretendía entenderlo, en cualquier caso, ahí estaba ahora. La luz del día mostraba más que el baúl, dejaba ver las verdaderas proporciones de la habitación con sus 3 ventanas, y convencía a su inquilino de que su elección, después de todo, no había sido mala. Cuando estuvo casi vestido, se acercó a la del medio de las 3 ventanas para ver qué tiempo hacía. Le esperaba otro susto. Debía de haber estado extrañamente distraído anoche. Habría jurado 10 veces que había estado fumando junto a la ventana de la derecha justo antes de acostarse, y ahí estaba la colilla en el alféizar de la ventana del medio. Empezó a bajar a desayunar. Bastante tarde, pero el número 13 era más tardío, ahí estaban sus botas todavía fuera de su puerta, unas botas de caballero. Así que el número 13 era un hombre, no una mujer. En ese momento vio el número en la puerta. Era el 14. Pensó que debía haber pasado por delante del número 13 sin darse cuenta. 3 errores estúpidos en 12 horas eran demasiado para un hombre metódico y preciso, así que se volvió para asegurarse. El siguiente número después del 14 era el 12, su propia habitación. No había ningún número 13. Tras unos minutos dedicados a considerar detenidamente todo lo que había comido y bebido durante las últimas 24 horas, Anderson decidió dejar de preguntarse. Si sus ojos o su cerebro estaban fallando, tendría muchas oportunidades de comprobarlo, si no, entonces evidentemente estaba viviendo una experiencia muy interesante. En cualquier caso, valdría la pena ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Durante el día continuó su examen de la correspondencia episcopal que ya he resumido. Para su decepción, estaba incompleta. Solo se pudo encontrar otra carta que se refería al asunto de Mar. Nicolás Franken. Era del obispo Jorgen Friis Erasmus Nielsen. Decía: aunque no estamos en absoluto dispuestos a aceptar su juicio sobre nuestra corte, y estaremos preparados si es necesario para resistirle hasta el final en ese sentido, sin embargo, dado que nuestro fiel y querido Mar. Nicolás Franken, contra quien se ha atrevido a alegar ciertos cargos falsos y maliciosos, ha sido repentinamente retirado de entre nosotros, es evidente que la cuestión para este término cae. Pero como además alegáis que el apóstol y evangelista San Juan, en su celestial Apocalipsis, describe a la Santa Iglesia Romana bajo la apariencia y el símbolo de la mujer escarlata, que os conste, etc. Por mucho que buscara, Anderson no pudo encontrar ninguna continuación de esta carta ni ninguna pista sobre la causa o la forma de la eliminación del casus belli. Solo pudo suponer que Franken había muerto repentinamente, y como solo habían pasado 2 días entre la fecha de la última carta de Nielsen, cuando Franken evidentemente aún estaba vivo, y la de la carta del obispo, la muerte debió de ser completamente inesperada. Por la tarde,
visitó brevemente a Holt y tomó el té en Baikelund, tampoco pudo notar, aunque estaba un tanto nervioso, que hubiera indicios de un fallo ocular o cerebral como el que sus experiencias de la mañana le habían hecho temer. En la cena se encontró sentado junto al propietario. ¿Por qué razón en la mayoría de los hoteles que uno visita en este país el número 13 se omite en la lista de habitaciones? Veo que aquí no tienen ninguna, le preguntó después de una conversación indiferente. El propietario parecía divertido. Y pensar que usted se habría dado cuenta de algo así. Yo mismo lo he pensado una o dos veces, la verdad. Un hombre educado, he dicho, no tiene por qué preocuparse de estas supersticiones. Yo mismo me eduqué aquí, en el Instituto de Viborg, y nuestro antiguo maestro siempre fue un hombre que se oponía a cualquier cosa de ese tipo. Hace ya muchos años que murió, era un hombre íntegro y hábil tanto con las manos como con la cabeza. Recuerdo a nosotros, los chicos, un día de nieve. Aquí se sumergió en los recuerdos. Entonces, ¿no crees que haya ninguna objeción en particular a tener un número 13? Dijo Anderson. Ah. Claro. Bueno, como comprenderás, mi pobre padre me enseñó el negocio. Primero regentó un hotel en Aarhus y luego, cuando nacimos, se mudó a Viborg, que era su ciudad natal, y tuvo el Fénix aquí hasta que murió. Eso fue en 1876. Luego empecé a trabajar en Silkeborg y solo hace 2 años me mudé a esta casa. A continuación, siguió con más detalles sobre el estado de la casa y el negocio cuando lo tomó por primera vez. ¿Y cuando viniste aquí, había un número 13? No. Iba a contártelo. Verás, en un lugar como este, la clase comercial, los viajeros, son a los que tenemos que atender en general. ¿Y meterlos en la número 13? Pues se irían a dormir a la calle, o antes. En lo que a mí respecta, me da igual el número de mi habitación, y eso se lo he dicho muchas veces, pero ellos se empeñan en que les trae mala suerte. Entre ellos hay muchas historias de hombres que han dormido en una habitación número 13 y nunca han vuelto a ser los mismos, o han perdido a sus mejores clientes, o, una cosa y otra, dijo el propietario, tras buscar una frase más gráfica. Entonces, ¿para qué usas tu habitación número 13? Dijo Anderson, consciente, al pronunciar las palabras, de una curiosa ansiedad desproporcionada con respecto a la importancia de la pregunta. ¿Mi habitación número 13? ¿Por qué no te digo que no hay tal cosa en la casa? Pensé que te habrías dado cuenta de eso. Si la hubiera, estaría al lado de tu propia habitación. Bueno, sí, solo que se me ocurrió pensar, es decir, anoche me pareció haber visto una puerta con el número 13 en ese pasillo, y, de verdad, estoy casi seguro de que debía de tener razón, porque también la vi la noche anterior. Por supuesto, el señor Christensen se rió de esta idea, como Anderson esperaba, y enfatizó con mucha insistencia el hecho de que ningún número 13 existía o había existido antes que él en ese hotel. Anderson se sintió aliviado de alguna manera por su certeza, pero aún desconcertado, y comenzó a pensar que la mejor manera de asegurarse de si realmente había sido objeto de una ilusión o no era invitar al propietario a su habitación para fumar un cigarro más tarde en la noche. Algunas fotografías de ciudades inglesas que llevaba consigo constituían una excusa suficientemente buena. El señor Christensen se sintió halagado por la invitación y la aceptó de muy buen grado. Tenía que presentarse alrededor de las 10, pero antes Anderson tenía que escribir unas cartas y se retiró para hacerlo. Casi se sonrojó al confesárselo a sí mismo, pero no pudo negar que se estaba poniendo bastante nervioso por la cuestión de la existencia del número 13, tanto es así que se acercó a su habitación por el número 11, para no tener que pasar por la puerta, o por el lugar donde debería estar la puerta. Miró rápida y sospechosamente alrededor de la habitación cuando entró en ella, pero no había nada, más allá de ese aire indefinible de ser más pequeña de lo habitual, que justificara cualquier recelo.
No había duda de la presencia o ausencia de su maleta esa noche. Él mismo había vaciado su contenido y lo había colocado debajo de la cama. Con cierto esfuerzo, apartó de su mente el pensamiento del número 13 y se sentó a escribir. Sus vecinos estaban bastante tranquilos. De vez en cuando se abría una puerta en el pasillo y se tiraba un par de botas, o un cartero pasaba tarareando para sí mismo, y fuera, de vez en cuando, una carreta tronaba sobre los atroces adoquines, o un paso rápido se apresuraba por las baldosas. Anderson terminó sus cartas, pidió whisky con soda y luego fue a la ventana y estudió la pared muerta de enfrente y las sombras sobre ella. Por lo que recordaba, el número 14 había estado ocupado por el abogado, un hombre serio, que hablaba poco en las comidas, ya que por lo general estaba ocupado estudiando un pequeño fajo de papeles junto a su plato. Sin embargo, al parecer, tenía la costumbre de dar rienda suelta a su espíritu animal cuando estaba solo. ¿Por qué si no bailaría? La sombra de la habitación de al lado demostraba claramente que lo hacía. Una y otra vez su delgada figura cruzaba la ventana, agitaba los brazos y levantaba una pierna demacrada con sorprendente agilidad. Parecía ir descalzo, y el suelo debía de estar bien colocado, ya que ningún sonido delataba sus movimientos. Sagforer Anders Jensen, bailando a las 10 de la noche en la habitación de un hotel, parecía un tema adecuado para una pintura histórica en el gran estilo, y los pensamientos de Anderson, como los de Emily en Los misterios de Udolfo, comenzaron a ordenarse en las siguientes líneas. Cuando vuelvo a mi hotel. A las 10 de la noche. ¿Los camareros creen que no me encuentro bien? No me importan. Pero cuando he cerrado la puerta de mi habitación. Y he dejado las botas fuera. Bailo toda la noche en el suelo. E incluso si mis vecinos juraran. Yo sigo bailando aún más. Porque conozco la ley. Y a pesar de todas sus protestas. Me burlo de sus protestas. Si el casero no hubiera llamado a la puerta en ese momento, es probable que se hubiera presentado ante el lector un poema bastante largo. A juzgar por su mirada de sorpresa cuando se encontró en la habitación, el señor Christensen se sorprendió, al igual que Anderson, por algo inusual en su aspecto. Pero no hizo ningún comentario. Las fotografías de Anderson le interesaban enormemente y formaban el texto de muchos discursos autobiográficos. Tampoco está del todo claro cómo la conversación podría haber sido desviada hacia el canal deseado del número 13, si el abogado no hubiera comenzado a cantar en ese momento, y a cantar de una manera que no dejaba lugar a dudas de que estaba excesivamente borracho o completamente loco. Era una voz aguda y fina la que oyeron, y parecía seca, como si llevara mucho tiempo sin usarse. De palabras o melodía no había duda. Subió navegando hasta una altura sorprendente, y se dejó llevar hacia abajo con un gemido desesperado como el de un viento invernal en una chimenea hueca, o un órgano al que le falla el viento de repente. Era un sonido realmente horrible, y Anderson sintió que si hubiera estado solo habría huido en busca de refugio y compañía a la habitación de algún vecino. El propietario estaba sentado con la boca abierta. No lo entiendo, dijo por fin, secándose la frente. Es espantoso. Lo he oído antes, pero me aseguré de que era un gato. ¿Está loco?, dijo Anderson. Debe de estarlo, y qué triste. Un cliente tan bueno, además, y con tanto éxito en su negocio, por lo que he oído, y una familia joven que mantener. En ese momento, alguien llamó a la puerta con impaciencia y el que llamaba entró sin esperar a que se le invitara. Era el abogado, en deshabillé y con el pelo muy revuelto, y parecía muy enfadado. Pido perdón, señor, dijo, pero le agradecería mucho que tuviera la amabilidad de desistir. Aquí se detuvo, porque era evidente que ninguna de las personas que tenía delante era responsable del alboroto, y tras un momento de calma, volvió a estallar con más fuerza que antes. Pero, ¿qué diantre significa esto?
exclamó el abogado. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Me estoy volviendo loco? Seguramente, Jensen, viene de su habitación de al lado. ¿No hay un gato o algo atascado en la chimenea? Esto fue lo mejor que se le ocurrió decir a Anderson, y se dio cuenta de su inutilidad mientras hablaba, pero cualquier cosa era mejor que quedarse ahí de pie escuchando esa horrible voz y mirar el rostro ancho y blanco del casero, todo sudoroso y tembloroso mientras se agarraba a los brazos de la silla. Imposible, dijo el abogado, imposible. No hay chimenea. Vine aquí porque estaba convencido de que el ruido provenía de aquí. Sin duda, estaba en la habitación contigua a la mía. ¿No había puerta entre la suya y la mía?, preguntó Anderson con impaciencia. No, señor, dijo Jensen, bastante bruscamente. Al menos, no esta mañana. Ah, dijo Anderson. ¿Ni esta noche? No estoy seguro, dijo el abogado con cierta vacilación. De repente, la voz que lloraba o cantaba en la habitación de al lado se apagó y se oyó al cantante riéndose para sí mismo de una manera arrulladora. Los tres hombres temblaron al oírlo. Luego hubo un silencio. Vamos, dijo el abogado, ¿qué tiene que decir, Christensen? ¿Qué significa esto? Santo cielo, dijo Christensen. ¿Cómo voy a saberlo? No sé más que ustedes, caballeros. Ruego por no volver a oír tal ruido. Yo también, dijo el señor Jensen, y añadió algo en voz baja. Anderson pensó que sonaban como las últimas palabras del Salterio, Amnis Spiritis Laudet Dominum, pero no estaba seguro. Pero debemos hacer algo, dijo Anderson, los tres. ¿Vamos a investigar en la habitación de al lado? Pero esa es la habitación del señor Jensen, se lamentó el casero. Es inútil, él mismo ha salido de allí. No estoy tan seguro, dijo Jensen. Creo que este caballero tiene razón, debemos ir a ver. Las únicas armas de defensa que se podían reunir en el acto eran un palo y un paraguas. La expedición salió al pasillo, no sin temblores. Afuera había un silencio mortal, pero una luz brillaba debajo de la puerta de al lado. Anderson y Jensen se acercaron a ella. Este último giró el pomo y dio un empujón repentino y vigoroso. Fue en vano. La puerta se mantuvo firme. Christensen, dijo Jensen, ¿podría ir a buscar al criado más fuerte que tenga en el lugar? Debemos llegar hasta el final. El casero asintió y se marchó apresuradamente, contento de alejarse del lugar de la acción. Jensen y Anderson permanecieron fuera mirando la puerta. Es el número 13, como ves, dijo este último. Sí, ahí está tu puerta, y ahí está la mía, dijo Jensen. Mi habitación tiene 3 ventanas durante el día, dijo Anderson, conteniendo con dificultad una risa nerviosa. Por Dios, la mía también, dijo el abogado, girándose y mirando a Anderson. Ahora le daba la espalda a la puerta. En ese momento se abrió la puerta y un brazo salió y le agarró del hombro. Estaba vestido con una ropa de lino amarillento y andrajoso, y la piel desnuda, donde se veía, tenía largos cabellos grises. Anderson llegó justo a tiempo para sacar a Jensen de su alcance con un grito de asco y miedo, cuando la puerta se cerró de nuevo y se oyó una risa baja. Jensen no había visto nada, pero cuando Anderson le dijo apresuradamente el riesgo que había corrido, se puso muy nervioso y sugirió que se retiraran de la empresa y se encerraran en una u otra de sus habitaciones. Sin embargo, mientras desarrollaba este plan, el propietario y 2 hombres sanos llegaron al lugar, todos con un aspecto bastante serio y alarmado. Jensen los recibió con un torrente de descripciones y explicaciones, que no los animaron en absoluto para la refriega. Los hombres dejaron caer las palancas que habían traído y dijeron rotundamente que iban a arriesgar sus vidas en aquel antro del diablo.
El propietario estaba terriblemente nervioso y decidió, consciente de que si se enfrentaba al peligro su hotel quedaría arruinado, y muy reacio a enfrentarse a él mismo. Por suerte, Anderson encontró la manera de animar a la desmoralizada fuerza. «¿Es este», dijo, «el valor danés del que tanto he oído hablar? No hay ningún alemán en la habitación, y si lo hubiera, somos 5 contra 1. Los 2 criados y Jensen se animaron con esto y se lanzaron hacia la puerta. «Alto», dijo Anderson. «No perdáis la cabeza. Tú quédate aquí con la luz, casero, y uno de vosotros 2 rompe la puerta, y no entréis cuando ceda». Los hombres asintieron, y el más joven dio un paso adelante, levantó la palanca y asestó un tremendo golpe en el panel superior. El resultado no fue en absoluto el que ninguno de ellos esperaba. No se produjo ningún crujido ni rasgadura de la madera, solo un sonido sordo, como si se hubiera golpeado una pared sólida. El hombre dejó caer su herramienta con un grito y empezó a frotarse el codo. Su grito atrajo sus miradas hacia él por un momento, luego Anderson volvió a mirar la puerta. Ya no estaba, la pared de yeso del pasillo le miraba fijamente, con un corte considerable en el lugar donde la palanca la había golpeado. El número 13 había dejado de existir. Durante un breve espacio de tiempo permanecieron completamente inmóviles, mirando la pared en blanco. Se oyó el canto de un gallo temprano en el patio de abajo, y cuando Anderson miró en la dirección del sonido, vio a través de la ventana al final del largo pasillo que el cielo del este palidecía hacia el amanecer. «Quizás», dijo el propietario, con vacilación, «les gustaría a ustedes, caballeros, otra habitación para esta noche, una con cama de matrimonio». Ni Jensen ni Anderson se mostraron contrarios a la sugerencia. Se sentían inclinados a cazar en parejas después de su experiencia reciente. Se consideró conveniente que, cuando cada uno de ellos fuera a su habitación a recoger los artículos que quería para pasar la noche, el otro fuera con él y le hiciera de luz. Observaron que tanto la habitación número 12 como la número 14 tenían 3 ventanas. A la mañana siguiente, el mismo grupo se reunió de nuevo en la habitación número 12. El casero estaba naturalmente ansioso por evitar contratar ayuda externa, y sin embargo era imperativo que se aclarara el misterio que rodeaba a esa parte de la casa. En consecuencia, se indujo a los 2 sirvientes a asumir la función de carpinteros. Se retiraron los muebles, a costa de un buen número de tablas irremediablemente dañadas, se levantó la parte del suelo que estaba más cerca del número 14. Naturalmente, supondrá que se descubrió un esqueleto, digamos el de Mar. Nicolás Franken. No fue así. Lo que sí encontraron entre las vigas que sostenían el suelo fue una pequeña caja de cobre. En ella había un documento de vitela cuidadosamente doblado, con unas 20 líneas escritas. Tanto Anderson como Jensen, que resultó ser una especie de paleógrafo, se emocionaron mucho con este descubrimiento, que prometía proporcionar la clave de estos extraordinarios fenómenos. Poseo una copia de una obra astrológica que nunca he leído. Tiene, a modo de frontispicio, una xilografía de Hans Siebold Boehm, que representa a varios sabios sentados alrededor de una mesa. Este detalle puede permitir a los entendidos identificar el libro. Yo mismo no recuerdo su título, y en este momento no está a mi alcance, pero sus guardas están cubiertas de escritura. Durante los 10 años que he tenido el volumen, no he podido determinar en qué dirección debe leerse esta escritura, y mucho menos en qué idioma está. No muy diferente fue la posición de Anderson y Jensen después del prolongado examen al que sometieron el documento en la caja de cobre. Después de 2 días de contemplación, Jensen, que era el más audaz de los 2, aventuró la conjetura de que el idioma era latino antiguo danés. Anderson no se aventuró a hacer conjeturas y estaba muy dispuesto a entregar la caja y el pergamino a la Sociedad Histórica de Viborg para que los colocaran en su museo. Me contó toda la historia unos meses después, mientras estábamos sentados en un bosque cerca de Yupies,
después de una visita a la biblioteca de allí, donde nosotros, o, mejor dicho, yo, nos habíamos reído del contrato por el cual Daniel Saltenius, más tarde profesor de hebreo en Königsberg, se vendió a Satanás. A Anderson no le hizo mucha gracia. Joven idiota, dijo, refiriéndose a Saltenius, que solo era un estudiante universitario cuando cometió esa indiscreción, ¿cómo sabía a qué compañía cortejaba? Y cuando le sugerí las consideraciones habituales, solo gruñó. Esa misma tarde me contó lo que has leído, pero se negó a sacar conclusiones de ello y a aceptar las que yo le sugerí.